para que les quede grabada correctamente. Entonces, después de que ustedes hayan aceptado ya la grabación de esta sesión sincrónica, vamos en detalle al desarrollo de la misma. Una cordial bienvenida entonces a esta sesión sincrónica del día de hoy, miércoles 10 de junio del 2020. Continuamos con el desarrollo del resultado de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales. Específicamente vamos a continuar con el desarrollo de la nómina, actividad o resultado de aprendizaje dentro de la fase de planeación. Ya con la actividad inicial, decíamos que la nómina es una actividad cotidiana, periódica, propia de la gestión de la administración de las empresas. Se realiza en las empresas del sector privado, en forma quincenal, del primero al 15, la primera nómina, o la primera quincena, y la segunda quincena, que corresponde a la segunda nómina del mes, de los días 16 al 30. Y en el sector privado, y en el sector público, perdón, en el sector público, la nómina pues se realiza una sola vez al mes, los 30 días que corresponden al mes. Ya bien, usted realizado una actividad inicial que correspondía a el cálculo del total de vengado sobre la base de una información de la empresa comercial Andes Limitada. Teníamos 6 trabajadores con su nombre, el total del sueldo o el sueldo básico, los días trabajados. La tarea de ustedes era, en base a esa información, calcular entonces el sueldo de vengado, calcular el auxilio de transporte. Ya teníamos entonces los datos de las comisiones y las horas extras. Igualmente deben ustedes calcular el IBC. Recordemos que el IBC entonces es la suma de el sueldo de vengado, las comisiones y las horas extras. Ese IBC más el auxilio de transporte, que también ustedes debían calcular, pues nos daría como resultado el total de vengado para esa nómina. Esa era la primera actividad que ustedes debían de realizar, calcular ese total de vengado. Pasaríamos entonces en el día de hoy a la segunda parte de la nómina, que corresponde a las deducciones. Cuando hablamos de deducciones de nómina nos estamos refiriendo a aquellos valores que se descuentan al sueldo o al total de vengado mejor del trabajador en virtud de disposiciones legales, normas laborales u órdenes judiciales. Con respecto a disposiciones legales o normas laborales, podemos traer como ejemplo lo que tiene que ver con los aportes a la seguridad social, salud y pensión establecidos en virtud de la Ley 100 de 1993. Esa Ley 100 pues introdujo en la normativa laboral colombiana el tema de los aportes obligatorios a salud y pensión para el trabajador, que se les cuentan en la nómina, y los aportes obligatorios para el empleador o la empresa, también correspondientes a un porcentaje de salud, a un porcentaje de pensión, a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales, y unos aportes adicionales denominados parafiscales, que corresponden a aportes a 3 entidades del Estado, al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las cajas de compensación familiar. Claro que en realidad la caja de compensación familiar es una entidad de carácter privado, a la cual el Estado le ha delegado algunas funciones, como es el caso del recaudo de estos aportes al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En materia entonces de deducciones, nos vamos a enfocar entonces a aplicar esta normativa a esta nómina que estamos desarrollando de la empresa distribuidora Andes. Cuando hablamos de órdenes judiciales en materia de deducciones de nómina, podemos traer como ejemplo el caso de un embargo por alimentos. Un trabajador es demandado por su pareja o su cónyuge en virtud que ha incumplido obligaciones de carácter alimenticio con un menor de edad. El Estado, enfocado en la protección de esos derechos y restitución de esos derechos de ese menor, pues acoge la demanda en un juzgado de ese cónyuge afectado a nombre de ese menor y imparte una orden de embargo para la empresa en la cual trabaja esa persona demandada, en este caso el trabajador de esa empresa.
la empresa entonces deberá acatar ese encargo judicial, ese embargo, y retendrá un valor correspondiente dentro de los sueldos de ese trabajador. Esa será entonces una deducción de carácter judicial. Otras deducciones también establecidas por la ley podrían ser, por ejemplo, las cuotas sindicales, puede ser también las cuotas de fondo de empleados o también las cuotas de libranza. En una actividad anterior, cuando hablábamos de los documentos comerciales, hacíamos referencia a este documento, la libranza. Es un contrato tripartita, es decir, un contrato donde intervienen tres partes: la empresa, el trabajador y una entidad financiera o el banco. Recordemos que el contrato de libranza suscrito entre una persona natural, que a la vez es un trabajador de una empresa, y una entidad financiera para la cual es cliente, y la empresa para la cual esa persona trabaja. Mediante ese acuerdo o ese contrato denominado libranza, entonces ese trabajador que toma ese préstamo y se compromete a pagar una cantidad mensual, firmará ese documento. Ese documento también compromete a la empresa en la cual trabaja esa persona para que le descuente periódicamente una cantidad de dinero. Y esa empresa lo girará al banco o la entidad financiera de la cual se está tomando ese préstamo. Entonces, otros ejemplos dentro de las deducciones pueden ser las cuotas sindicales. Cuando la empresa a su interior funciona un sindicato, pues ese sindicato se alimenta de unas cuotas que aportan sus afiliados y se tiene contemplado que esas cuotas se descuenten también dentro de la nómina. Igualmente sucede con el tema de los fondos de empleados. Estos serían entonces algunos ejemplos en materia legal que están establecidos en materia de deducciones dentro de la nómina. Veamos ahora entonces el marco legal, los aspectos normativos, la legislación que está contemplada en el tema de deducciones de nómina y específicamente a los aportes a la seguridad social. La Ley 100 de 1993 introdujo en Colombia el denominado Sistema de Seguridad Social Integral. Ese Sistema de Seguridad Social Integral está compuesto por 4 componentes, a saber, el aporte a salud, el componente de pensión, el componente de ARL o administradora de riesgos laborales, y un cuarto, el Fondo de Solidaridad Pensional. Cada uno de esos componentes del Sistema de Seguridad Social Integral pues tiene un porcentaje. En este caso la salud, para el año 2020 el porcentaje es del 12.5%. Una parte lo aporta la empresa o el empleador, en este caso, hablando de la salud, el 8.5%. En el caso del trabajador, debe aportar el 4%. Entonces, este valor correspondiente a aportes del trabajador es lo que se descuenta dentro de la nómina. Entonces, hablando de salud, el trabajador se descontará el 4% del IBC. Todos estos valores, tanto los aportes a salud, pensión y al Fondo de Solidaridad Pensional, están a cargo del trabajador y son parte de las deducciones de nómina. La administradora de riesgos laborales corresponde, es una responsabilidad que corresponde totalmente a la empresa. Miremos entonces la pensión. La pensión para el año 2016, el aporte corresponde al 16%, de los cuales la empresa aporta el 12% y el trabajador se le descuenta dentro de la nómina el 4%. La administradora de riesgos laborales, ya lo decíamos, lo aporta en su totalidad, el 100% lo aporta la empresa o el empleador. Y el porcentaje varía entre el 0.52% al 6.96%, tarifa mínima y tarifa máxima. ¿De qué depende esa tarifa? Ya sea la mínima, la intermedia o la mayor. Pues depende de la actividad, de la clasificación de la actividad económica que realice esa empresa. Estas nociones pues no son nuevas para ustedes, creo que ya las habían abordado en el acompañamiento y el apoyo que les está haciendo en materia de salud ocupacional.
la estructura de horario solo. Vamos ahorita a recordarlos y aplicarlos dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo de la nómina. Entonces, recordemos lo que tiene que ver con estos porcentajes de la tarifa de la ARL. Son 5 niveles de riesgo en los cuales se clasifica la actividad de la empresa. El primer nivel, entonces, corresponde a la primera tarifa del 0.522%. Y esa tarifa la pagan las empresas dedicadas al área financiera, de oficina, los restaurantes y los centros culturales o educativos. Un segundo nivel de riesgo, que corresponde a la tarifa de la ARL del 1.044%, lo aportan las empresas que se dedican a la fabricación de tapetes, tejidos, confecciones y al cultivo de flores. Un tercer nivel de riesgo corresponde a la tarifa del 2.436%, lo pagan las empresas que fabrican agujas, alcoholes, artículos de cuero. Una cuarta tarifa que corresponde de ARL, que corresponde al porcentaje de 4.350, lo pagan las fábricas de aceite, las cervecerías y las fábricas de vidrio. Y el último nivel, el nivel de más alto riesgo, que corresponde a una tarifa de ARL del 6.96, lo pagan las areneras, las fábricas que se dedican al manejo, fabricación del asbesto. Este es un producto altamente cancerígeno. Los bomberos, las empresas que se dedican al manejo de explosivos, fabricación o manejo de explosivos, al sector de la construcción y a la explotación petrolera. Es así entonces que una actividad, la empresa que realice, por ejemplo, una actividad, vamos a decir, de asesoría empresarial, donde su nivel de riesgo es mínimo, pues pagará una tarifa del 0.522% con respecto a la ARL. Pero si hay otra empresa que se dedica a la actividad, por ejemplo, la construcción, pues pagará la tarifa más alta, que corresponde al 6.96%. Es frecuente que en una empresa se concurran o haya trabajadores que realicen actividades con distinto nivel de riesgo. Vamos a poner como, por ejemplo, una empresa del área de la construcción. Habrá un personal, por ejemplo, el personal administrativo, hablemos de una secretaria, un auxiliar de gerencia, un asistente administrativo, un auxiliar de inventario, una secretaria, pues que realizan actividades de escritorio. Su nivel de riesgo laboral pues es mínimo, correspondería a la tarifa del 0.522%. Pero dentro de esa misma empresa de la construcción, pues hay trabajadores que tienen un alto riesgo porque están dedicados a la labor de construcción. Serán, por ejemplo, los operarios, el maestro de obra, el ingeniero residente, etcétera. Ellos dentro de la misma empresa pues tienen este nivel alto porque su actividad implica alto riesgo. ¿Qué se hace entonces en esos dos casos? Entonces se maneja el concepto de centros de trabajo. Entonces a aquellos trabajadores que dijimos del área de administración, entonces se les clasificará con el centro de trabajo, vamos a decir 1, que corresponde a la tarifa del 0.52%. Y a los otros trabajadores que están en la actividad de la construcción, que tienen el máximo riesgo dentro de esa misma empresa, se les clasificará entonces con el centro de trabajo que corresponda a ese porcentaje de 6.96%. Otro aspecto contenido dentro de ese sistema de seguridad social integral es lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional. Ese Fondo de Solidaridad Pensional lo pagan los trabajadores, los empleados, corresponde a una tarifa inicial del 1% y se les cuenta a aquellos trabajadores que devengan más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muy bien, entonces acabamos de abordar lo que tiene que ver entonces con este aspecto correspondiente a los aportes a la ley 100 del sistema de seguridad integral. Pasemos ahora a otro aspecto dentro de la nómina, no ya dentro del campo de las deducciones, pero sí dentro del campo de las obligaciones que corresponden a la empresa. Las empresas o los comerciantes que tienen a su cargo personal deben hacer
unos aportes a 3 entidades muy reconocidas por los colombianos. Esos aportes se denominan aportes parafiscales y corresponden a aportes a la entidad SENA, el porcentaje es del 2%, porcentaje al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar corresponde al 3%, y el porcentaje a las cajas de compensación familiar que corresponde al 4%. ¿Sobre qué base se hace el cálculo de estos porcentajes de los aportes parafiscales? Igual que los aportes a la seguridad social, los aportes parafiscales se hacen sobre la base del IBC, del ingreso base de cotización. Por eso es importante que dentro de la nómina tengamos esa columna denominada ingreso base de cotización. Entonces, con esos aportes que hacen las empresas, que son obligatorias legalmente, esa responsabilidad se le establece a las empresas o a los empleadores, el trabajador obtiene a cambio de esos aportes que hacen sus empresas unos beneficios, de acuerdo a los aportes que han hecho a esas entidades del Estado. Con respecto al SENA, pues el trabajador, tanto su grupo familiar, su cónyuge, tiene derecho a recibir de parte del SENA pues formación profesional integral de calidad para el trabajo y el desarrollo humano. En el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, gracias a esos aportes que hacen las empresas y los comerciantes que tienen a su cargo personal, pues se nutre tanto el presupuesto del SENA como el presupuesto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con respecto a los beneficios que podría recibir un trabajador con esos aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya finalidad es velar por la protección y restablecimiento de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia. Está entonces el más conocido por nosotros, que son, por ejemplo, los hogares comunitarios o las guarderías manejadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Está también el suministro de alimentos, alimentación o suplementos alimenticios para la población infantil menos favorecida. Otro beneficio que obtienen los trabajadores a cambio de ese aporte que hacen las empresas, en este caso las cajas de compensación familiar, dijimos que son entidades de carácter privado, pero que el Estado les ha delegado algunas funciones de carácter público. Dentro de las funciones de las cajas de compensación familiar está la de prestar servicios para mejorar el bienestar del trabajador y su familia a través de actividades como la recreación, la educación, el mercadeo con bajos precios y el subsidio familiar. Muchos conocemos entonces o nos hemos beneficiado de los servicios de las cajas de compensación. En el Valle del Cauca tenemos Confande y tenemos Confenalco, son dos cajas de compensación familiar que atiende a los trabajadores en el Valle del Cauca. Algunos decían, hemos probablemente sido beneficiarios con esos servicios de estas entidades en materia de recreación, de educación. Algunas de las cajas de compensación familiar tienen centros de educación donde ofrecen cursos en informática, cursos en gastronomía, algunos tienen bachillerato acelerado, etcétera. Algunos cuentan también con supermercados en donde pues ofrecen a precios razonables, a precios bajos, pues productos de la canasta familiar. Y al subsidio familiar, pues el subsidio familiar es un monto en dinero que se paga a los trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes por cada hijo que tenga a cargo. Y ese trabajador debe cumplir otras 2 condiciones, que al menos labore al mes 96 horas. Si el cónyuge o la esposa de ese trabajador también trabaja, entre el ingreso del trabajador y su esposa, para que tengan derecho al subsidio familiar, no podrán superar los ingresos entre ambos de 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El subsidio familiar, el valor, el monto no es el mismo en los departamentos del país. Con respecto a las cajas de compensación familiar, también podemos agregar que existen bastantes cajas de compensación familiar, tantas como departamentos tiene el país.
En el departamento de Cundinamarca tenemos pues las cajas más grandes del país, están en el departamento de Cundinamarca. Hay algunas zonas, por ejemplo, la costa, pues que tiene sus propias cajas de cooperación familiar. ¿Cómo se establece ese valor del subsidio familiar? Que ya dijimos, varía de un departamento a otro. Entonces se hace un promedio entre el valor de los aportes que hacen las empresas de ese departamento o los comerciantes de ese departamento, se divide ese valor total de aportes de ese 4%, se divide entre el total de trabajadores que tienen derecho a percibir ese subsidio familiar. De ese monto, de lo recaudado por las empresas, en ese departamento se restan unos gastos de administración de esa caja de compensación familiar. El resultado entonces se divide entre el total de esos trabajadores y se establece entonces un promedio con el cual se pagará durante ese año el monto del subsidio familiar a esos trabajadores. Entonces es claro entender que el subsidio familiar, por ejemplo, para el Valle del Cauca es distinto que el valor del subsidio familiar para el departamento de Cundinamarca o para el departamento de Magdalena. Hasta aquí, digamos que son las normas generales, básicas que se aplican en materia de aportes a la seguridad social, salud, pensión, a ARL, y los aportes correspondientes a los aportes para fiscales, al SENA, al ICBF y a las cajas de cooperación familiar. Ahora, en materia tributaria, entramos un poco ya en materia con lo que tiene que ver con el apoyo de la área técnica de contabilidad y finanzas. Hay que tener en cuenta esta disposición de carácter tributario, es decir, desde el punto de vista de los impuestos. Vamos a referirnos a una norma traída por la ley 1819 del 2016, una de las más recientes reformas tributarias. Esa ley trajo una norma que tenía como propósito incentivar el empleo en el país. Esa norma entonces estableció que para disminuir la carga de impuestos, el alto costo que implica también la carga laboral de los trabajadores en las empresas, estableció entonces una exoneración, una exención, es decir, que algunas empresas ya no están obligadas al pago de algunos aportes. ¿A cuáles aportes? A los aportes a la salud, a los aportes al SENA y a los aportes al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Si nos regresamos un poquito a la presentación anterior, entonces nos estaríamos refiriendo que en virtud de esa ley ya no sería obligatorio para algunas empresas el pago de este 8.5% para salud a cargo de la empresa. Tampoco sería obligatorio el pago de este 2% a cargo de las empresas el SENA, y tampoco sería obligatorio el pago de este 3% al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué empresas o qué comerciantes se benefician entonces de esa exoneración? Están exoneradas entonces las personas jurídicas y las sociedades comerciales responsables del pago del impuesto de renta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de personas jurídicas y sociedades comerciales? Algunas ya las conocemos, en algunas actividades anteriores. Nos referimos a las empresas que tienen como razón social sociedad anónima, S.A., sociedad por acciones simplificadas, las sociedades limitadas, las sociedades en comandita, las sociedades en comanditas simples y por acciones. Y también están exonerados las personas naturales, algunas personas naturales. Pero con una condición que ya vamos a ver. La condición para que esas personas naturales no estén obligadas al pago de sus aportes a la salud, al SENA y al ICBF es que tengan más de 2 empleados vinculados laboralmente, es decir, que les paguen por nómina. Si, por ejemplo, ese comerciante, esa persona natural, Pedrito Pérez, tiene, supongamos, 5 trabajadores en su nómina, y tiene un contador al cual pues le paga sus servicios de asesoría financiera por honorarios, pues la exoneración cabría sobre sus 5 trabajadores y no sobre el pago que le haga el contador, porque el contador no está vinculado laboralmente, no hace parte de la nómina.
lo haría solamente los trabajadores, los 5 trabajadores con los cuales tiene una relación laboral que se evidencia en el pago que le hace periódicamente la nómina de sus sueldos. Otra condición importante que aplica tanto para las personas jurídicas y las personas naturales es que sobre qué trabajadores tiene derecho a esa deducción. Pues tendrá derecho sobre aquellos trabajadores que devenguen por todo concepto menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas son entonces las condiciones que se aplicarían para que esa sociedad comercial o ese empresario o ese comerciante no esté obligado al pago de la salud, al SENA o al ICBF. Entremos ahorita más en materia con lo que tiene que ver con la gestión de estos aportes para fiscales y de ley 100. Entonces, una vez la empresa liquide su nómina, establezca el valor de sus aportes, obviamente teniendo en cuenta que algunos de ellos está exonerado, se aplica o no la exoneración, una vez liquidados esos aportes, pues hay un mecanismo establecido por el gobierno colombiano, por el Estado colombiano para el recaudo de esos aportes de las empresas. Ese mecanismo se conoce como planilla integrada de liquidación de aportes. Es básicamente un formato que se realiza mediante el acceso a unos portales web de los denominados operadores pila. Es decir, son entidades, instituciones que se han creado, algunos del sector financiero, que se han creado con el propósito de recaudar esos aportes y posteriormente integrárselos o devolvérselos al Estado. Algunos de esos operadores logísticos del recaudo de la planilla integrada de liquidación de aportes son, por ejemplo, aportes en línea, Arus, Azopagos, Mi Planilla, Simple y Soy. Aquí tenemos los portales web, ¿cierto? A donde se ingresa a cada uno de esos operadores logísticos. El mecanismo, entonces, muy abreviado, es, como ya decía, que la empresa, mediante pues, un usuario y una contraseña, se inscribe a cualquiera de estos operadores logísticos. Yo puedo cambiar en cualquier época del año, en cualquier momento de un operador a otro. Puedo cambiar de Simple a Soy, por ejemplo, o de Soy a Azopagos. Simplemente me inscribo con un usuario y una contraseña. A partir de ese momento, entonces yo tengo disponible una serie de herramientas para liquidar mis aportes para fiscales. Ingresaría inicialmente los datos de la empresa, datos generales, la razón social, la actividad económica, su clasificación dentro de lo que tiene que ver con los riesgos laborales, dentro de las 5 tarifas que ya conocemos, entre el 0,522% y el 6,96%, se inscribiría a la respectiva administradora de riesgos laborales, registraría a sus trabajadores con su nombre completo, su documento de identidad, y mensualmente alimentaría esa planilla, ese portal con los datos correspondientes al IBC, el total que haya devengado por IBC ese trabajador. Y automáticamente pues la planilla le liquidará lo que tiene que ver con estos aportes. Se imprime y ya la empresa elegirá la modalidad de pago, lo hará en efectivo, directamente yendo a una entidad financiera o a un banco, lo hará por baloto, o lo puede hacer por pago seguro electrónico con un débito automático a una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Vamos a entrar a continuación entonces a lo que tiene que ver con el desarrollo o la aplicación de estos conceptos que acabamos de ver con respecto a los aportes o las deducciones a la seguridad social y los aportes para fiscales. Ustedes deben de tener ya, para el caso de la nómina de nuestra empresa comercial Andes, pues desarrollado esta parte de la nómina que corresponde al total de vengados, es la primera parte. Así, por ejemplo, ustedes deberían de tener dentro de su nómina, permítame, yo me regreso aquí a esta presentación para que lo hagamos directamente. Entonces, vamos a hacerlo, voy a ampliarlo un poco para que sea usted más visible. A ver si nos deja trabajar acá. Bueno,
Entonces vamos a hacer la aplicación y completar la actividad que corresponde a total deducciones y al y al neto vengado, que es la actividad que a ustedes les corresponde como evidencia de esta sesión del día de hoy. Entonces decíamos que ustedes deberían de tener entonces como una actividad inicial que corresponde al cálculo del total de vengado. Para el caso del primer trabajador de nuestra empresa, que es el trabajador Luis, ustedes deberían de tener entonces ya liquidado el total de vengado que corresponde a 1.095.657. Recordemos que este total de vengado lo obtenemos sumando el IBC más el auxilio de transporte. ¿Qué nos quería faltando entonces para que completamos nuestra nómina? La parte correspondiente a deducciones. En el caso entonces de salud, en virtud de la disposición que acabamos de contemplar, entonces el aporte que corresponde a la salud para Luis y a los demás trabajadores, pues es correspondiente a la salud del 4% que se calcula sobre el IBC. Entonces, aritméticamente, esa operación, el 4% del IBC, en el caso de Luis, 992.803 pesos, pues corresponde al valor de 39.712 pesos. Cuando hagan ustedes estos cálculos, no se preocupen mucho por el manejo de decimales. Si la cifra es, por ejemplo, 39.711 con 60, perfectamente podemos aproximar a 32.712. Ya saben ustedes que esta actividad la pueden hacer por escrito, es decir, a mano, lo pueden hacer en Excel o lo pueden hacer en Word. Lo importante es que ustedes evidencien el desarrollo de la misma. ¿Listo? Entonces, para Luis, tenemos calculado ya la deducción correspondiente a la salud, del 4% del IBC. Para el caso de la pensión, según la tabla que acabamos de ver y según la normativa vigente, el aporte para pensión del trabajador corresponde igualmente al 4% del IBC, siendo la misma cifra, 992.803, y el mismo porcentaje, pues nos daría el mismo valor, ¿no? 39.712, ¿ok? El 4% de este IBC. Hay una columna aquí adicional, deducciones, está libre. ¿Qué podemos considerar? No es del objeto de nuestra actividad, pero como, digamos, dinámica, que cabría entonces incluir dentro de esta columna si aplicara en el caso de nuestra empresa Comercio Andes, no tenemos otra deducción. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, lo que tiene que ver con el valor de la libranza, de la cuota libranza, el embargo de el caso de un embargo judicial que tenga este trabajador, el caso del aporte sindical o la cuota sindical, o el caso de la cuota al fondo de empleados. En nuestro caso no aplica, no tendríamos más deducciones. La columna total de deducciones, pues simplemente está destinada a totalizar el valor de las deducciones que tenga el trabajador. En este caso, pues solamente corresponde a la deducción por salud y pensión. El total de deducciones, entonces, para esta nómina y para el caso del trabajador Luis, corresponde al valor de 79.424 pesos. Suma de 39.712 de salud y el mismo valor para pensión. Así calcularían ustedes, entonces, para cada trabajador, teniendo una vez el total de vengado, que ya era una actividad inicial, que ustedes deberán de tener entonces, o van a completar la nómina con el cálculo de la deducción por salud y pensión de los siguientes trabajadores. El cálculo también de total de deducciones y el neto de vengado. El neto de vengado, entonces, corresponde a la diferencia entre el total de vengado menos el total de deducciones. En el caso, entonces, de Luis, ese valor del neto de vengado corresponde al valor de 1.016.233, que es el producto de tomar el total de vengado, 1.095.657, menos el total de deducciones, que es 79.424. Esa diferencia corresponde entonces al neto de vengado. La actividad entonces les repito para ustedes es que completen el total de la nómina
con el total de deducciones de salud y pensión de los trabajadores, el total de esas deducciones y el cálculo del neto de vengado. Muy bien. Bueno, antes de pasar a la sección de preguntas, dudas e inquietudes, entonces, tengan ustedes en cuenta que para el cálculo de los aportes para fiscales de esta nómina, que también hace parte de esta actividad, tenemos que tener sumado el total del IBC de esta nómina. Para el caso de Comercialandes, pues el total del IBC de esta nómina corresponde al valor de 7.982.273. Este valor es la base para el cálculo de los siguientes aportes. Regresemos un momentico acá a la presentación. No sé si la tengan visible. ¿Tienen ustedes en este momento visible una presentación en PDF? Sí, me confirman por favor si tienen ustedes en este momento una presentación en PDF en su pantalla. ¿Sí? A ver si me confirman. Insisto, ese es la planilla integrada de liquidación de aportes, es esa. Sí. No, bueno, déjenme, entonces yo cambio la presentación. Un momentico, por favor. Vamos a cambiar entonces. A ver. Bueno. Ahora sí. Bueno, entonces con lo descrito anteriormente, voy a reforzar lo que tiene que ver con entonces la evidencia. La evidencia entonces para esta actividad es que ustedes ya habiendo calculado el total de vengados de la nómina, que era la actividad anterior, que debían ustedes hacer, pues vamos a continuación a calcular lo que tiene que ver con los aportes a salud y pensión. La suma de ambos aportes dentro de la nómina, o ambas deducciones, mejor, ambas deducciones de la nómina, entonces nos dará el total de deducciones, ya lo ilustramos con el ejemplo de la nómina que les acabo de mostrar. Recuerden que esas tarifas del cálculo de la deducción del trabajador de salud y pensión se hace sobre el IBC. También debemos calcular entonces el neto de vengado. Recordemos que el neto de vengado dentro de la nómina se calcula tomando el total de vengado menos el total de deducciones. Habíamos hecho el ejemplo ahí con el trabajador Luis. Una vez ya calculado el neto de vengado, podemos decir que entonces tenemos una gran parte de la nómina ya liquidada, ya completada. ¿Qué nos quedaría faltando? Entonces, que calculemos los aportes correspondientes a la empresa, los aportes para fiscales, al SENA, al ICBF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación familiar. Para el caso de Comercialandes, tengamos en cuenta entonces que nuestra empresa, Comercialandes, que es una persona jurídica obligada al pago del impuesto de renta, está exonerada como persona jurídica según la norma que acabamos de visualizar, la ley de reforma tributaria 1819 de 2016, estará entonces exonerada al pago de los aportes a la salud, el pago de los aportes al SENA y el pago de los aportes al ICBF. Así que entre el pago de esos aportes que vamos a liquidar, solamente tenemos en cuenta entonces, en el caso de los aportes a la ley 100, pues solamente lo que tiene que ver con el aporte a pensión. Estamos hablando de los aportes de la empresa, ¿ok? Solamente el aporte de pensión estaría excluido del aporte de salud. Dentro de los aportes para fiscales, pues estaría exonerado del aporte del SENA y el aporte del ICBF. En ese caso, entonces, para nuestra empresa,
Comercial Andes Limitada, solamente liquidaríamos lo que tiene que ver con el aporte a la caja de compensación familiar. Así entonces somos consecuentes, estamos teniendo en cuenta esos deducciones a que tiene derecho nuestra empresa. Y agregaríamos allí dentro de esos cálculos lo que tiene que ver con el aporte a la administradora de riesgos laborales. Vamos a asumir que para nuestra empresa ese porcentaje corresponde al 0,522%. Recordemos que todos estos aportes patronales, tanto a la salud, a la pensión, al administrador de riesgos laborales, como a los aportes parafiscales, la base es el total del IBC o el IBC. Por eso dentro de la nómina que veíamos ahorita en Excel o dentro de la presentación mejor de PowerPoint, les decía que es necesario que totalicemos ese IBC, total IBC de esa nómina, porque sobre ese total del IBC pues vamos a calcular lo que corresponde para nuestra empresa Comercial Andes a lo que lo obliga la ley. Dentro de los aportes a la seguridad social, pues al aporte de pensión. Dentro de los aportes, dentro de esos mismos aportes a la seguridad social, pues lo que corresponde a la ARL. Y los aportes parafiscales, pues solamente lo que le corresponde al aporte a las cajas de compensación familiar. Esa sería entonces la actividad que ustedes deben de realizar para que completemos esta nómina hasta calcular el neto de vengado y adicionalmente hagamos el cálculo entonces de esos aportes a la seguridad social, al sistema de seguridad social integral, que para el caso de nuestra empresa sería exclusivamente el aporte a pensión y a la ARL, y en el caso de los parafiscales, nuestra empresa Comercial Andes estaría solamente obligada al aporte a la caja de compensación familiar. Liquiden ustedes, completen la nómina y súbanlo en un documento en Word, Excel o escrito a mano, como sea su preferencia o según las condiciones que ustedes tengan en este momento, y súbanla a la carpeta correspondiente del Drive, del instructor apoyo técnico del área de contabilidad, material de apoyo, y a una subcarpeta denominada Ley 100 y aportes parafiscales. Esa es entonces la actividad que ustedes deberían de realizar para completar entonces este resultado de aprendizaje. Pasemos entonces a la sesión de dudas, inquietudes, no sé qué duda inquietud tengan ustedes para que la dejemos clara y nos quede hecha la actividad en debida forma. No sé si Camila Rendón tenga alguna inquietud. Darle Juliet. Maestro, yo sí tengo una pregunta. Dale. O sea que la actividad pasada y esta la podemos unir en un solo Word o en un solo Excel. Sí, la nómina es una sola, ¿no? La nómina es una sola. Ok. Entonces nosotros... ¡Allá, 500! Sí, dale. Sí. Y de esta actividad, será esto que nos puso una papaya. Listo, ya. Sí, darle, claro. Y de esta actividad solamente se llenan las casillas, pues solamente se llenan ahí. Darle, le escuché entrecortado. Voy a ver si interpreto su pregunta porque la escuché muy entrecortada. ¿Ya me escucha bien? Ahorita sí. ¿Ya me escucha bien? Que, sí. O sea, que las casillas que de esta última parte que se nos puso, no hay que aumentarle más casillas ni nada, solamente hay que llenar lo que usted puso ahí. Correcto, lo que tenemos ahí es un formato básico de nómina, ¿no? Entonces, dentro de esas deducciones solamente vamos a manejar dos, las que son de ley, que es salud y pensión. No vamos a considerar ninguna otra más. Una vez calculen ustedes el total de salud y pensión, pues la suman las dos y ese sería el total de deducciones. Teniendo ya el total de vengado, que era la actividad anterior, más el total de deducciones, pues ya calculan ustedes el neto pagado. Esa sería, digamos, la primera parte de la nómina y sería la evidencia completa.
Ahora, agregarían ustedes a eso, a ese cálculo de esa nómina, se completaría con el cálculo de los aportes que son de responsabilidad de la empresa. Hablando de la seguridad social, entonces sería el aporte a pensión y el aporte a la ARL. Ya tenemos la tarifa de la ARL, ¿no? Dijimos que era la tarifa mínima del 0,522%. Calcularíamos también lo que corresponde al aporte obligatorio para la empresa de los parafiscales. En este caso sería el de la caja de compensación familiar. Tengan en cuenta entonces que nuestra empresa cabe dentro de esa clasificación de empresas excluidas de los aportes a la salud, a los aportes a al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Sí, Darle. Sí, señor. Bueno, no sé si Jacqueline tenga alguna duda. Jacqueline Ramírez. Doctor, buenos días, yo tengo una duda. Jessica, sí. Gloria Fernanda estaba intentando entrar, entonces pues no sé si ya la explicaría, pero es la siguiente. En la actividad anterior hay una que dice 97.032, algo así, me parece que es en el auxilio de transporte, ¿cierto? Ese auxilio de transporte es del año pasado, ¿cierto? Porque me parece que ahora está en 102, pero realmente ¿cómo se hace para sacar bien cuánto auxilio de transporte se le tiene que dar? Porque me imagino que se le tiene que descontar los días que no fue a la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿qué operación se hace? Porque yo le estuve viendo y no me daba. Entonces, no sé si el ejemplo está con auxilio del 2019 o de este año. ¿Me puede aclarar, instructor, por favor? Darly, en el caso de los dos trabajadores que para la empresa comercial antes no laboraron los 30 días, recordemos que vamos a liquidar el mes de mayo, que el mes de mayo trae 31 días, pero laboralmente el mes se considera de 30. Entonces, para los trabajadores, permítanme, yo les comparto aquí la nómina que tengo aquí como ejemplo. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí rapidito. Bueno, dentro de la presentación de PowerPoint está. A ver. Permítanme un segundito, yo comparto aquí la pantalla. Bueno, entonces aquí dentro de la nómina pues es más fácil darle claridad a su pregunta. No, recuerden que el auxilio de transporte para el año 2020, que es el que estamos liquidando, es de 102.854. Pues ustedes ya deben haber hecho el cálculo de ese auxilio de transporte. Para el caso de Luis, de Carlos y de Luisa, que trabajaron, así como la de Pedro y María, que trabajaron los 30 días del mes, pues que les corresponderá el auxilio de transporte completo, los 102.854 pesos. Para el caso de Carmen, que laboró solamente 28 días, y para el caso de José, yo solamente le voy a liquidar de auxilio de transporte, así como de sueldo, los días que laboró. Entonces aquí está calculado proporcionalmente lo que le corresponde a auxilio de transporte por estos 28 días en el caso de Carmen, y esto de 95.712 lo que le corresponde al subsidio de transporte de José por estos 25 días. Recordemos que el cálculo del auxilio de transporte se hace proporcional, así como el sueldo, ¿no? Se hace proporcional a los días laborados. Para calcular ese valor, yo tomo el valor del auxilio de transporte mensual, 102.854, lo divido entre 30 y lo multiplico por el número de días que ese trabajador laboró, a que tiene derecho.
En el caso de Carmen, esa multiplicación por 28 días me da 95.997, y en el caso de José, la multiplicación de ese valor del subsidio de transporte diario por 25 días me da 85.712. ¿Sí? Ese es el cálculo, pero mire que el subsidio de transporte está de acuerdo al valor para el año 2020, que es de 102.854. Lógicamente, yo no lo voy a pagar ni más ni menos al trabajador. Si trabajó 28 días, pues 28 días le voy a pagar de auxilio de transporte. Si trabajó 25 días le voy a pagar de auxilio de transporte. Si trabajó el mes completo, pues le voy a pagar completo el subsidio de transporte que corresponde al mes. ¿Sí? Instructor, y otra pregunta, por ejemplo, cuando dice que 22 días, 28, cuando se pone eso ahí en una liquidación de nómina, ahí mismo le descuentan los domingos, ¿cierto? O los festivos y todas esas cosas. Eso ahí mismo se quita. Por- porque No, eso, Jessica, perdón, que complete la pregunta que le interrumpí. o sea, cuando uno está liquidando una nómina en el momento en que a uno le corresponda, uno pone los días 28, 27, pero uno mismo ve el calendario y le quita los domingos o los días que uno trabajó. Esa es mi pregunta. Eh, Jessica, decíamos que la actividad anterior, que era, estábamos tomando algunos conceptos básicos de nómina, decíamos que laboralmente el mes se considera de 30 días. Es, digamos, como una norma general dentro de la nómina, dentro de la gestión de la nómina. Otra norma decía que la semana laboral se considera de 6 días, de lunes a sábado. La jornada laboral, es decir, el tiempo en el cual el trabajador está obligado a ir a la empresa a trabajar, valga la redundancia, a laborar. Ahora, cuando el trabajador labora la semana completa, es decir, de lunes a sábado, tiene derecho a que se le pague el día domingo dentro de sus 30 días. Pero si el trabajador se ausenta en forma injustificada de lunes a sábado, un día cualquiera, en forma justificada, el trabajador se enguayabó, vamos a hablar en términos coloquiales, y ese día siguiente no fue a trabajar, y el día siguiente se presentó argumentando que se enfermó, pero no llevó una excusa médica, no llevó una fórmula médica, no llevó un certificado que realmente acredite que era justificado su ausencia. Entonces se le descuenta ese día que no trabajó y pierde el domingo de esa misma semana. En el caso de la nómina que estamos viendo, ese trabajador que tiene 28 días y que tiene 25, pues no estamos considerando que haya sido porque se haya ausentado injustificadamente. No, fue un trabajador que, digamos, entró a trabajar el día 2 del mes o entró a trabajar el día 6 del mes. Entonces, por consiguiente, solamente le voy a liquidar los días que laboró. En el caso de nuestra nómina, de nuestra empresa, no estamos considerando que esos días que hacen falta para completar los 30, sea porque haya faltado injustificadamente o no. Simplemente es un ejemplo para que ustedes apliquen la liquidación proporcional en una nómina cuando el trabajador no labora los 30 días, pero no en este caso porque haya sido motivo de una sanción y se le haya descontado el día domingo. Entonces, todos sabemos que el día domingo es un día de descanso remunerado. Entonces, se me paga dentro de mi sueldo, ¿sí? Tengo derecho a que se me pague como día de descanso remunerado, así no lo trabaje. Entre otras cosas, pues porque yo laboré en mi empresa completa la semana del lunes al sábado. Decíamos que dependiendo de la política de la empresa puede establecer que el horario normal del día sábado sea solamente 4 horas, de 8 a 12, o de 8 a 12 y de 2 a 6, perfectamente lo puede hacer la empresa. Algunas empresas simplemente adoptan la política de no laboremos los sábados de 2 a 6, sin embargo, se le considera que el trabajador laboró el día completo porque es la jornada de trabajo normal de la empresa. Otras empresas lo que hacen es que compensan esas horas que no se laboró el sábado, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, y entonces la jornada de entrada es más temprano, supongamos de 7:30 a 12, todos los días de la semana. Así compensan con esa media horita
las horas que no se elaboraba el día sábado. ¿Sí? No sé, Jessica, si fui claro con la respuesta. Sí, instructor, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, ¿quién más tiene alguna duda, inquietud? No sé, aquí haciendo el recorrido, si Lucero, tal vez Marcela, Steven Andrés, Jessica o Jacqueline, ¿tenga alguna duda sobre la actividad? Bueno, entonces quedaría atento entonces a recibir sus dudas, inquietudes vía correo electrónico o al WhatsApp del grupo, y estén atentos entonces a subir su evidencia, la cual pues el plazo máximo para que completen ustedes la actividad anterior, que ya va a estar lista, y esta actividad complementaria sería el próximo lunes 16, ¿listo? El lunes, perdón, el lunes 15. El lunes 15, el próximo lunes 15. Entonces es el plazo para que se suban ustedes esta evidencia completa, ¿ok? Con la nómina, tal como la debemos de tener ya liquidada hasta el neto devengado, y lo que corresponde a la liquidación de los aportes a la Seguridad Social y los aportes para fiscales de nuestra empresa. No siendo más por el momento, deseándoles que se encuentren bien, doy por finalizada la sesión del día de hoy. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, que estén bien, hasta luego. Gracias, instructor, hasta luego. Que tengan buen día, hasta luego.